Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Qué alegría tenerlos en un programa más de la Biblia TCB comentada por nosotros. Hoy tenemos peticiones, tenemos invitados especiales también, así que estamos muy contentos porque vamos a trabajar un texto muy pentecostal. Y el día de hoy tenemos una petición de Conquistadores de Sion. Nos manda esta pregunta, nos solicitó ese texto para que podamos navegar un poquito en la profundidad de la palabra de Dios. Pero déjame saludar a mis invitados. Empezamos por usted, doctor. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, estamos uniformados. Usted con la camiseta o la camisa de la TCB, que el 28 de junio tenemos el lanzamiento. Así Los es, que puedan venir, vengan aquí. Corazón, literal y figuradamente. Velo por las redes sociales el lanzamiento. Sí, pero esperamos que la mayoría de ustedes puedan venir presencialmente a celebrar con nosotros. Va a ser una gran fiesta y vamos a agradecer al Señor por todo lo que le está haciendo a través de ese proyecto. Y tenemos aquí, doctor, mira cómo estamos bien acompañados hoy. Tenemos a nuestra Sheila de invitada especial y nuestro Armandito que hace parte de nuestro equipo operativo. Ustedes no lo ven, pero lo pueden sentir en todo lo que sale del Proyecto Evangelio. Tiene el dedito de Armandito ahí. Armando cosas detrás de cámara. Es que se llama Armando, dicen Armando cositas. Todas esas imágenes, esos versículos que ustedes reciben diariamente es armado por Armando. Así que gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos, como mencioné, un texto muy especial para mí, que soy pentecostal y que soy fanática de Lucas y Hechos, de la obra lucana. Me alegró mucho esa petición, que es Hechos 2. Ay, doctor, después de Pentecostés, ese Pentecostés lucano, que según Lucas, si no hay pentecostalidad, si no hay Pentecostés, no hay cristianismo, no hay salvación. Así que me gusta, me cae bien Lucas. Después de toda esa llenura del Espíritu, esa plenitud que recibieron, interiorizaron la ley de Dios en sus corazones, en la TCB tenemos un pie de página generoso, doctor. Sí, casi un libro aparte solo en Hechos 2 de notas al pie de página. Permítame decir una cosita, como dijo el borrachito, permíteme unas palabritas y ¡prum! Se cayó. Permítame añadir algo. Sin borrachera que ya. Mire, yo no he visto ninguna versión en español, digo en castellano, de ninguna Biblia ni católica ni evangélica que le haya dedicado unas 2 hojas, creo, más, sobre Pentecostés. La TCB, mire, vayan a la TCB y lean la nota de pie de página de Hechos 2, versículo 1, donde se habla sobre el origen, Esterciña, la historia y las implicaciones teológicas y salvíficas del Pentecostés. Oigan, es bonita nota de pie de página. Entonces, una de las más largas de la TCB. De las más generosas, sí. Y después de todo mover esa obra, realmente Lucas hace una cosa espectacular con ese texto de Hechos 2. Pedro, que era uno de los galileos, que la gente decía, ¿cómo es que esos incultos, esos ignorantes ponen a hablar así de bien? Se manda un discurso, doctor, que dice el texto que un montón de gente aceptó a Jesús, y dentro de ese texto está el versículo que vamos a leer ahora a petición de Conquistadores de Sion. Así que voy a pedir a Armando, con esa voz de arcángel que tiene, que nos dé lectura al texto bíblico. Y dice así, Hechos 2:38. Pedro le contestó, cada uno de ustedes cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y recibirán el don de la salvación del Espíritu Santo. Genial, y yo cuando empiezo a leer ese texto tengo un montón de preguntas, doctor, pero vamos a dar la oportunidad a nuestra invitada especial. Vamos a empezar por Sheilita. Sheila, ¿cuáles son las preguntas o cuáles son los comentarios ya que vamos a comentar y resaltar todos juntos? Ustedes también descarguen el PDF y pueden haciendo sus comentarios, dejen sus preguntas abajo, saquen las fotos de sus textos comentados, etiquétanos en las redes sociales y estamos muy pendientes de la participación de ustedes en este programa. Mi querida Sheila, ¿cuáles son las cosas que te saltan cuando leemos este texto? Para mí la pregunta sería el doctor Yatensi.
¿qué significaría la idea del bautismo para la salvación? ¿Por qué siempre cuando van a bautizar se bautiza en nombre de la Trinidad? Esa sería mi pregunta. Una buena pregunta. Mire, justo en el versículo 38 precisamente, dice: cada uno de ustedes cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué significaba o qué significa el bautismo? O significa bautismo en el Nuevo Testamento. La mejor definición de bautismo lo da Pablo en Romanos 6. Me encanta esa definición, Sheila, porque dice que el bautismo es sumergirse con Cristo en las aguas. Y eso es un símbolo teológico para decir que con Cristo, con el sacrificio de Cristo, nuestros pecados son limpiados, porque morimos a nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa. Entonces, el bautismo a partir de ahí, en la iglesia primitiva, significaba eso: morir con Cristo, juntamente con Cristo, a mi vieja naturaleza, para ser levantado de las aguas a un nuevo hombre. Oiga, qué interesante. ¿Y por qué solamente en el nombre de Jesucristo? Y la pregunta es importante porque ya la iglesia primitiva, terminando la iglesia antigua, comenzando la iglesia medieval, se dio una fórmula doctrinal: bautizar en el nombre de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no con la Trinidad? Sí, mucho me sorprende, porque Hechos es Lucas, es de los libros que más dan protagonismo a ese rol trinitario. Exactamente. ¿Por qué ponen solo Jesucristo? Bueno, hay una explicación muy importante, porque quieren enfatizar la figura de Jesús. Conocían al Padre, e inclusive el Antiguo Testamento habla algo del Espíritu, pero concebir la figura del Hijo en Jesucristo no fue algo que el judaísmo tradicional lo recibió con buen agrado. Entonces la iglesia bien primitiva quiere enfatizar la figura y la persona de Jesucristo, solamente Él. Ahora, en la mente de la iglesia primitiva, bautizar a las personas en el nombre de Jesucristo ya se incorporaba la idea del Espíritu Santo junto con Cristo y del Padre. Ya estaba dentro de una concepción de corporeidad o corporativa. Entonces, esa es la razón. Ahora ustedes me van a decir, pero Mateo, en la Gran Comisión, capítulo 28, dice que bauticemos. Bueno, los expertos dicen que ese es un texto que es un añadido posterior, pero es parte del canon inspirado. Ok, tengo algunas dudas aquí, doctor, ya que estamos hablando de bautismo antes de avanzar. Es que el bautismo necesariamente solo hace referencia a esa cuestión del agua, porque por ejemplo hay un texto bien raro de Jesús cuando los dos hermanos piden para sentarse a la derecha, a la izquierda, y entonces Jesús dijo: ustedes no pueden tomar la copa que yo tomé y no son bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Entonces no sabe lo que habla. ¿Por qué se usa esa idea del bautismo, de la copa, en el sentido de agua? ¿O no? Bueno, la palabra bautismo no en el mundo grecorromano, inclusive judío, no necesariamente significaba agua, H2O, cosa que sí significó en el mundo judío. En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra bautismo en griego es el verbo baptizo, que significa bautizar, y el verbo baptizo significa sumergirse. Y también la TCD, Esterciña, habla hay un pie de página generoso sobre el significado del verbo bautizar, bautizo. Entonces, el bautismo era sumergirse, que podía ser en agua, podía ser sumergirme en un problema, sumergirme en una angustia, para después superar la angustia y estar liberado de esa angustia. Y es mire, y le cuento un chisme. Hay un libro muy bonito, Esterciña, llamado la Didache, que fue considerado uno de los libros de los Santos Padres, y en esa obra se recoge toda una teología de la liturgia. Se habla cómo se debía ministrar o administrar la Santa Cena, y también se habla sobre el bautismo. Y mire que dice que hay 3 tipos de bautismo. Uno por agua, pero si alguien no se bautizaba por agua, porque se moría antes de un bautismo por agua,
entonces se bautizaba por sangre si era martirizado, que fue la costumbre de la iglesia primitiva. Entonces, si alguien fue torturado por ser cristiano y no alcanzó a bautizarse por agua, le decían que fue bautizado por la sangre, porque derramó su sangre por confesar a Cristo con su vida. O también si alguien no fue martirizado y no fue bautizado con agua, pero se murió de un infarto, entonces, si era buen cristiano, ya fue bautizado. ¿Cómo se llamaba? Bautismo por deseo, porque él deseaba ser bautizado por agua, pero vivió una vida cristiana tan linda que ya su testimonio de vida era más que suficiente para sumergirse en la vieja naturaleza, morir la vieja naturaleza y resucitado, según Romanos 6. ¿Y qué pasó con el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, Hechos habla que el bautismo del Espíritu Santo, bueno, en un minuto, eso ha sido un tema muy polémico. Claro. Se ha dicho que el bautismo con el Espíritu Santo es exclusivo de los pentecostales y que un nazareno, un bautista, un metodista no puede ser bautizado con el Espíritu Santo. No, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque usted que ha sido profesora o es profesora de Lucas, tanto del Evangelio como de Hechos, el bautismo del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo encarna la obra objetiva de Cristo. Cristo murió objetivamente, realmente por mi pecado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Toma la obra expiatoria de Cristo en la cruz y lo encarna en mi vida para que yo viva el testimonio de Cristo por dentro. Ese es un bautismo. O sea que el bautismo es que el Espíritu Santo te bautiza, pero su bautismo tiene un objetivo, Cristo, que Cristo viva dentro de usted. Sumergirnos en el Espíritu. Exactamente, sumergirnos en el Espíritu para vivir a Cristo. No podemos entender, Esterciña y Armando, no podemos entender la neumatología sin la cristología. Y no podemos entender la cristología sin la neumatología, el Espíritu Santo. De acuerdo, doctor. Y hay un montón de telas de cortar aquí. Y ya le voy a dar la palabra a Armandito, que ya está aquí casi saltándome. Quiere hablar. Pero solo para cerrar ese tema del bautismo, porque después a lo largo de las doctrinas fueron hablando los tipos de bautismo, por inmersión, por dispersión y todas esas cosas que salieron después. No nos vamos a entrar porque no tenemos tiempo en esto. Pero aquí la cuestión es, imagino que hace eso va la pregunta de nuestro espectador, es que si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. ¿Qué nos puede decir en relación a esa condicional del bautismo al perdón? No podemos idolatrizar el bautismo como debe que meterse en el agua. ¿Cuántas personas se bautizan con agua, pero sus vidas es un antitestimonio? El bautismo con agua simplemente es un símbolo de un significado más profundo. Ese símbolo que es el bautismo con agua me lleva al significado que es morir en mi pecado, sepultarme junto con Cristo de mi vieja naturaleza, morir a mi vieja naturaleza para vivir la gracia del Espíritu. Entonces, si usted se bautiza con agua, pero no vivió el bautismo real, espiritual, significativo, no cambió su vida, se puede bautizar 20 veces con agua, eso no sirve. Nada más. Solo nado en el agua. Sí. Claro, o sea, no podemos absolutizar el rito y se pierde el significado, ¿no? Uy, es importante en liturgia. Para entender el símbolo tiene dos partes, el significado y el significante. El significante es la cosa en sí, el agua, y el significado es lo que significa ese rito, esa agua. Ay, qué profundo, el significado es el que significa. Con esta vamos a dejar que Armandito pueda hablar. Y el resultado de ello, y según aquí el versículo, dice que recibiremos el don de la salvación del Espíritu Santo. Tengo dudas si este don es el mismo que se habla Pablo en los dones del Espíritu Santo, y también me di cuenta que en otras traducciones la palabra salvación no está, el don no está en la salvación, sino que nos dicen y recibirán al Espíritu Santo, y otras versiones dicen y el don del Espíritu Santo. Entonces, este don de la salvación es parte de los dones del Espíritu Santo hablado por Pablo. Son diferentes. En el griego hay dos palabras que se traducen al español por una sola, que es el término don. En español solamente es la palabra don, pero en griego hay dos términos de dones. El uno es el dorea, que es el que se usa acá, y en Efesios. El dorea es don significa, dorón significa el regalo, un regalo. Entonces, el dorea significa que la única forma para ser salvo es que recibamos el don de la salvación. Ese es el dorea. Ahora, el que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 12 es el harisma o harismata, diversos dones o carisma. El harisma
Son los dones ministeriales, la contextualización del Dorea, del don supremo de la salvación. Cuando usted vive ese don supremo de la salvación, todo cristiano para ser salvo tiene que vivir el Dorea, el don único de la salvación que lo da el Espíritu Santo, que es encarnar a Cristo en mi vida. Y si usted no lo vive, no es algo. Pero si usted ya tiene el don supremo de la salvación que es otorgado por el Espíritu Santo, usted debe encarnar ese don y ponerlo a funcionar en diferentes actividades. Entonces usted debe contextualizar el don supremo de la salvación en diversos dones ministeriales, por lo menos en la música, en la alabanza, en la enseñanza, en la profecía, etcétera, etcétera. Entonces los carismas es la contextualización del don supremo de la salvación, adquiriendo varias actividades para servir en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Qué lindo, es por eso que somos carismáticos. Y con ese carisma vamos a despedirnos por el día de hoy, agradeciendo su presencia. Deje su me gusta a este video, comparte para que otras personas puedan acceder a este contenido y deje sus comentarios. ¿Cuál otro texto a ustedes les gustaría que pudiéramos comentar juntos aquí desde la TCB? Que Dios les bendiga mucho. Voy a pedir a mis invitados que se despidan también de nuestros telespectadores. Y hasta la próxima. Pues les invitamos a que sean parte de esta traducción de la TCB y cómo podemos profundizar con el Dr. Yotensi estos pasajes que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Amén. Y también los invitamos a que puedan adquirir la versión impresa de esta traducción. Bueno, muy contento porque la TCB la siguen usando. Me llamaron ayer dos pastores que predicaron con la TCB y la TCB le ayuda al predicador. ¿Por qué? Porque entienden con más claridad y con nota de pie de página el mensaje de la palabra para enriquecer a la grey. Amén. ¿Shalom? Ay, perdón, Shalom. Bendiciones.